Bienvenidos a todas las personas que están presentes. Como recordaremos, la semana pasada estuvimos viendo todos los conceptos relacionados a los riesgos psicosociales. Vimos la diferenciación entre un factor de riesgo psicosocial y un riesgo psicosocial, cómo se realizan las evaluaciones, cómo debería pues presentarse un informe de manera clara y precisa. También las técnicas que se deben utilizar más allá de solamente aplicar un cuestionario, que como hemos visto, si bien da una información útil, no nos da toda la información completa que necesitamos para poder realizar nuestro plan o programa de intervención, que es justamente lo que vamos a ver en este momento. A ver, listo. Bien, entonces, crear un plan de intervención en riesgos psicosociales se va a resumir justamente en esta imagen que ustedes pueden ver, ¿no? Muchas de las empresas tienen la idea de que un plan de intervención en riesgos psicosociales se reduce solamente a aplicar talleres, capacitaciones o charlas a los trabajadores, ¿no? Justamente capacitaciones que están relacionadas a las habilidades del trabajador, ya sea para mejorar su resiliencia, su inteligencia emocional, su control del estrés o que maneje herramientas para poder desestresarse, ¿no? Lo cual no está mal, pero digamos que no es el primer punto que se debe tocar, como ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, esto puede crear muchas veces en el personal del área de salud ocupacional mucha frustración porque uno puede llenar su programa de miles de capacitaciones que en la realidad muchas veces no se va a dar o no se va a poder realizar por los tiempos, ¿no? Porque hay que tener pues el tiempo, digo, el personal disponible, ¿no? Eso quiere decir que el personal tiene que dejar de hacer sus actividades por un momento para participar en estas capacitaciones, ¿no? Y lo segundo es que la capacitación no va a tener un impacto eh, em, importante o el impacto que se requiere para mejorar una condición de trabajo y por ende mejorar la salud del trabajador, ¿no? Creo que les di el ejemplo la semana pasada de si tengo un área que tiene un nivel alto de sobrecarga laboral y les voy a aplicar una capacitación para que gestionen mejor su tiempo, probablemente eso no surta efecto o no pase más allá de una capacitación anecdótica porque no estoy atacando el verdadero problema. Quizá muchos trabajadores o varios puedan tener dificultades para gestionar su tiempo, pero la sobrecarga laboral puede tener como causante otro origen, ¿no? Que no necesariamente está relacionado con la habilidad del trabajador, sino con la misma, digamos, estructura de la organización, ¿no? Entonces, eso hace que una capacitación sea similar pues a darle un paracetamol a una persona que tiene una fractura, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. Sí, entonces vamos a ir viendo cómo se va a desarrollar este plan de intervención. Bien, este es un resumen de lo que vimos la semana pasada, ¿no? Los riesgos psicosociales. Hay tres conceptos que tenemos que tener muy en claro, ¿no? Primero tenemos los factores de riesgo psicosociales, que son condiciones laborales gestionadas inadecuadamente, por ejemplo, la sobrecarga laboral, la falta de control sobre la tarea, el liderazgo negativo y las malas relaciones interpersonales. Además, tenemos los riesgos psicosociales, que ya no son condiciones, sino hechos o situaciones, ¿no? Como por ejemplo el estrés, el síndrome de burnout, el acoso psicológico o sexual, ¿no? Son hechos o situaciones que tienen una alta probabilidad de generar daño en el trabajador. Y finalmente tenemos los efectos de esos riesgos psicosociales, ¿no? Es decir, qué va a provocar el estrés, el acoso en el trabajador a lo largo del tiempo, ¿no? Va a generar o puede generar problemas de ansiedad, de depresión, conductas de riesgo, inadecuados hábitos, estilos de vida y todo eso también va a repercutir en su rendimiento y en la productividad. Bien, para analizar entonces un factor de riesgo psicosocial, esto se tendría que hacer en la parte de la evaluación de los factores de riesgo psicosociales, ¿no? Pero muchas veces el tiempo
digamos, o el presupuesto con el que cuenta la empresa, pues no da para hacer un análisis exhaustivo por cada una de los factores de riesgo psicosociales, sobre todo cuando la empresa es muy grande, ¿no? Cuando evaluamos empresas de 50 trabajadores, 100, 200, todavía se puede uno tomar el tiempo, ¿no? De hacer un análisis exhaustivo de estas condiciones. Pero cuando la empresa tiene 2.000, 3.000 trabajadores, 5 sedes en Lima, más sedes a nivel regional, esto ya se va a complicar, ¿no? A menos pues que la empresa realmente quiera costear todo el gasto dentro de la evaluación, que pasa muy pocas veces, ¿no? Pero bueno, si ya hemos evaluado con el cuestionario, con las entrevistas individuales, eh, grupos focales, podemos tener, digamos, una idea bastante clara de cuáles son las causas de los factores de riesgo psicosociales que hemos encontrado, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo muy básico de cómo se puede analizar, porque a partir de este análisis yo voy a poder realizar mi programa de intervención de riesgos psicosociales, ¿no? Que muchas veces lo que quiere la empresa, y está bien que lo quiera así, es un programa eh, bastante especializado, ¿no? Para encontrar una solución al problema, ¿no? Bien, entonces, supongamos que tenemos el factor de riesgo psicosocial, alta carga laboral, que nos está generando estrés, ¿sí? Entonces, tenemos que preguntarnos qué es lo que está generando esta alta carga laboral, ¿no? Entonces, las causas pueden ser muchas, pero supongamos que tengo estas hipótesis y voy a ir confirmando cuál de ellas, pues, ya sea por el nivel de importancia, cuál de ellas se van a presentar con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, esta alta carga laboral puede estar causada porque el puesto laboral no tiene objetivos claros y definidos, o se carecen de procedimientos detallados para realizar las tareas, o se carece de un perfil de puesto mínimo para el desarrollo de las tareas, se carece del análisis de procedimientos detallados, o que el trabajador carece de ayudas o herramientas tecnológicas y administrativas. Entonces, aquí ya, como vemos, un factor de riesgo psicosocial puede tener una o varias causas por las que se está presentando, ¿no? Muchas veces puede ser una distribución poco equitativa, falta de personal, puede ser también por procedimientos que no son muy claros o que son, o que son complejos, o puede ser simplemente porque las herramientas que se le brindan al trabajador no están en buen estado y no son las más óptimas para realizar el trabajo, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo esto, ya puedo ir armando, ¿no? La intervención o sí, claro, la intervención que voy a realizar por ese factor de riesgo psicosocial. Bien, y aquí es justamente lo que se vendría a aplicar la jerarquía de controles en seguridad y salud en el trabajo, que lo vimos también la semana pasada, ¿no? Esta jerarquía se aplica para todos los agentes, para la prevención de todos los riesgos laborales, ¿no? Independientemente de que sea físico, biológico, químico, ergonómico, disergonómico o psicosocial, ¿no? El problema es que muchas veces no relacionamos el agente de riesgo psicosocial con esa jerarquía porque digamos que el riesgo psicosocial no tenemos cosas tangibles, concretas, ¿no? Como por ejemplo puede ser una mala iluminación, un espacio abarrotado de documentos, el ruido, ¿no? Entonces es un poco a veces difícil de poder aplicar. O bueno, pareciera que lo es, ¿no? Bien, entonces esa jerarquía nos indica que hay 5 formas de intervenir a un agente de riesgo laboral, ¿no? Va desde aquel control que tiene mayor efectividad hasta la de menor efectividad, ¿no? Tenemos eliminación, sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos y el uso de los CPPs. Para el ejemplo que vimos, es lo que es sobrecarga laboral o sobrecarga de tareas, podemos realizar la siguiente intervención. Todo esto va a depender de cuáles son las causas, ¿no? Pero bueno, supongamos que hay una sobrecarga de tareas. Y vamos a ir aplicando cada uno de los controles de acuerdo, de acuerdo a la realidad, qué es lo que se puede aplicar y cuáles son pues, los recursos con los que cuenta la empresa, ¿no? Eso también es un dato muy importante. Bien, entonces si yo tengo sobrecarga de tareas, supongamos porque los procedimientos
son muy complejos o están muy desorganizados, entonces voy a aplicar el primer control que es eliminación, que en este caso sería eliminar los procesos o procedimientos innecesarios o muy complicados, ¿no? En todas las tareas que se realizan en un puesto laboral o en un área, muchas veces hay aquellos procesos que son innecesarios o que podrían reducirse o podrían fusionarse para que puedan ser mucho más ágiles, ¿no? Luego podríamos aplicar también sustitución, es decir, cambiar esos procedimientos por otros que sean más ágiles o más rápidos, ¿no? Entonces podríamos buscar nuevos métodos de trabajo que sean más simples o más automatizados. Bien, aplicar también controles de ingeniería. En este caso, si los procedimientos son muy manuales, son demasiado mecánicos, podríamos implementar quizás software, que son las plataformas digitales, o si es que ya existen plataformas que sean mucho también más rápidas, más ágiles, más entendibles para el usuario, que en este caso es el trabajador que lo va a usar, ¿no? También se pueden aplicar controles administrativos. Ya en este caso, si pues no se puede ejecutar los controles anteriores, en este caso sí habría que aplicar ya lo que son capacitaciones en gestión de tiempo o rotación de personal, entre otros. Y finalmente, y no se suele usar mucho en riesgo psicosocial los CPPs, bueno, ya si no se puede hacer otra cosa, ¿no? En este caso vamos a enfocarnos ya en la comodidad o en el confort del trabajador, ¿no? Habría que cambiar los mobiliarios, habría que quizá darles audífonos para el control del ruido en caso de que el lugar donde ejecuten sus tareas pues haya poco control de ruido, entre otros, ¿no? Como les digo, los CPPs no suelen aplicarse mucho en riesgo psicosocial, ¿no? Más que todo se llega a los controles administrativos. Bien, de acuerdo, bueno, partiendo del ejemplo que ya hemos visto, entonces vamos a entender que hay niveles de intervención en los riesgos psicosociales, ¿no? Muchas veces el nivel, la intervención se comienza por el nivel que tiene menor impacto en la salud del trabajador, ¿no? Y no tanto sobre las causas de aquellos estresores o factores de riesgo psicosocial. Bien, tenemos entonces la intervención sobre los efectos del estrés, que como su propio nombre lo dice, vamos a actuar sobre los efectos del estrés, que son quizá el hecho de tener pues los dolores de cabeza, ¿no? La insatisfacción, entre otras cosas, ¿no? Acá tenemos lo que son los planes de recreación, deportes, manejo de sintomatología del estrés, alimentación, calidad de sueño, ¿no? Por ejemplo, yo he visto que muchas empresas suelen realizar o aprovechan quizá los días festivos, ya sea como el Día del Trabajador, el Día de la Empresa, entre otros, aprovechan para hacer actividades recreativas pues importantes donde el trabajador participa, ¿no? De muchas pues actividades que los relajan, ¿no? Y eso muchas veces lo colocan como parte del programa de intervención en riesgos psicosociales. No está mal, pero digamos que no es lo más efectivo, porque si nos ponemos a pensar, en esta empresa hay un problema de sobrecarga de tareas y una vez al año los trabajadores participan pues en una actividad recreativa de 2 días por la celebración del aniversario de la empresa. O sea, si vemos el impacto es muy poquito, ¿no? Entonces, mejor dicho, casi nulo. Más allá de una actividad que va a ser anecdótica, que probablemente en el momento cumpla la función pues de despejar a los trabajadores, de integrarlos en la empresa, una vez terminado esta actividad, los trabajadores van a volver al mismo contexto de sobrecarga laboral y pues esta actividad no solamente quede en un buen recuerdo, ¿no? Entonces, digamos que no es esto, esta intervención no es lo más apropiado. Luego tenemos la intervención sobre los reguladores, ¿no? Es decir, enseñar al trabajador cómo actuar sobre la presencia de los riesgos psicosociales. Aquí lo que se prioriza es enseñarle, ¿no? A este trabajador cómo va o cómo tiene que actuar frente, por ejemplo, a la sobrecarga de trabajo, frente al manejo de usuarios o clientes difíciles, frente al manejo de las relaciones interpersonales inadecuadas, ¿no? Entonces aquí se aplican lo que son pues capacitaciones como talleres para el control del estrés, talleres de respiración, la gestión de comunicación efectiva, la gestión del tiempo, que le va a dar al trabajador herramientas, sí, le va a enseñar también, pero si el contexto
o mejor dicho, si la condición de trabajo sigue siendo inadecuada, en mediano plazo no va a servir de mucho. Luego tenemos la intervención sobre los estresores, es decir, aquí ya es mucho más interesante porque ya no, el foco de intervención ya no es el trabajador, sino va a ser el contexto. ¿Por qué? Porque voy a intervenir los factores de riesgo psicosociales, es decir, si yo tengo un área donde existe sobrecarga de trabajo, yo me preguntaré, ¿cómo puedo intervenir esta sobrecarga de trabajo? ¿No? O sea, ¿cómo puedo yo aligerar o distribuir mejor las tareas para que mis trabajadores también puedan rendir más, ¿no? Bien, y finalmente tenemos la intervención sobre las causas, y este ya es el paso ideal, ¿no? No solamente me voy a preguntar cómo puedo intervenir la sobrecarga de trabajo, sino me preguntaré qué es lo que ocasiona esta sobrecarga de trabajo, ¿no? Y puede ser pueden ser muchas las respuestas, ¿no? Puede ser por falta de personal, por tareas que no son distribuidas equitativamente, entre otras causas, ¿no? Entonces, lo que deberíamos hacer primero cuando hablamos de riesgos psicosociales o de cualquier otro riesgo laboral es intervenir sobre las causas. Bien, ahora, como sabemos, el trabajo y la salud mental están íntimamente relacionadas, o mejor dicho, el trabajo y la salud, ¿no? Recordemos que la salud no solamente va a depender de las características de la persona, sino que la salud está determinada por otros factores sociales, que son los determinantes sociales de la salud, ¿no? Como sabemos, la salud está influida por, pues, el trabajo que uno tiene, los estudios que uno ha cursado, el lugar donde uno vive, la economía que uno maneja, las políticas de seguridad y salud pública, entre otras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de salud, no solamente pensemos que el responsable es la persona, ¿no? Su genética y las habilidades que tiene para desenvolverse en el mundo, ¿no? O sea, la salud un aspecto muy importante, pero que también es influenciado por todo aquello que rodea a la persona, ¿no? Bien, y en este aspecto, el trabajo es uno de esos factores que va a determinar la salud, ¿no? Todos habremos pasado alguna vez quizá por un trabajo que ha sido difícil, ¿no? De mantener o ha sido difícil, pues, de adaptarse porque tenía ciertas condiciones que no eran las más favorables para nosotros, ¿no? Por ejemplo, que no respeten nuestro descanso, que trabajemos más horas de las debidas, ¿no? Que nos obliguen a hacer horas extras, tener procedimientos demasiado complejos o hacer reprocesos, ¿no? O sea, esos factores que se encuentran dentro de un trabajo también están relacionados con nuestra salud, ¿no? Recordemos que la relación entre el factor de riesgo psicosocial y los problemas de salud mental van a condicionarse, ¿no? Por el estrés, por la sobrecarga, ¿no? Y esto puede generar más problemas de ansiedad y depresión. Y todo lo contrario, mientras el trabajo tenga mejores condiciones laborales, también tendrá o, o va a generar efectos más positivos para la salud mental, ¿no? Como el hecho de sentirse valorado en el trabajo, contar con apoyo social, que exista una adecuada gestión de comunicación y liderazgo, una formación adecuada para el trabajo desempeñado, disponer de los recursos necesarios para trabajar, ¿no? Sentir, o mejor dicho, percibir que estamos en un puesto que está bien diseñado y la carga laboral se puede manejar, ¿no? Y también de que haya un respeto por los horarios y los descansos de la persona, ¿no? Entonces, mientras mejores condiciones de trabajo hayan, también habrá una mejor salud mental dentro de la empresa. Bien, y también vamos a entender que la salud mental de una persona se puede equiparar al estado de salud mental que va a generar un trabajo, ¿no? Muchas veces cuando vemos los efectos, tenemos que preguntarnos
cuáles son las causas de aquel fenómeno que está apareciendo, ¿no? Por ejemplo, en una persona cuando podemos evaluarla y vemos que pues tiene problemas de ansiedad, de estrés, de depresión, agotamiento, alguna enfermedad mental, entre otras, tenemos que preguntarnos qué está generando esto, ¿no? Y las causas podrían ser pues la genética, experiencias personales, incidentes traumáticos, el apoyo social con el que cuenta, la capacidad para gestionar los problemas y los determinantes sociales, ¿no? Es decir, el trabajo, la comunidad en la que vive, cómo se transporta, el acceso que tiene a los servicios básicos, las políticas o los hechos históricos y sociales en las que está viviendo actualmente, entre otros. Lo mismo sucede con el trabajo, cuando vemos o percibimos que en la empresa en la que trabajamos, pues hay problemas en la productividad, ausentismo en ciertas áreas, presentismo en otras áreas, ¿no? Recordemos que presentismo es a ver, es un tanto diferente al ausentismo. El ausentismo lo entendemos como la ausencia del trabajador, ¿no? Aquel trabajador, pues que por baja médica o por otros motivos no asiste al trabajo, ¿no? Mientras que el presentismo es la presencia de este mismo trabajador, pero que a pesar de que está presente, su productividad es baja, ¿no? Entonces, cuando vemos que en nuestra empresa hay estos problemas, ¿no? De alta rotación de personal o mala reputación institucional, tenemos que preguntarnos a qué se debe esto, ¿no? Que puede ser a la mala comunicación, casos de acoso psicológico, casos de hostigamiento sexual, por las jornadas altas de trabajo, mala organización del trabajo, carga laboral, ¿no? Entonces, siempre que veamos un efecto o una consecuencia de algo, siempre preguntémonos qué es lo que genera esto. Bien, el impacto de la salud mental. Y justamente como la salud mental viene a ser un fenómeno que no ocurre solamente en la persona, en el individuo, sino que está condicionado por un contexto específico, vamos a ver cómo esa salud mental va a impactar a todos los niveles, ¿no? Lo primero es, bueno, para los empresarios, ¿no? Lo que vamos a ver son empresas en las que hay un mayor índice de ausentismo, ¿no? De presentismo y de pérdida de productividad. Y esto puede afectar definitivamente pues en el rendimiento y también sobre todo en el servicio que se brinda a otras personas. Para los empleados, ¿no? También es importante por qué se deteriora su salud mental, ¿no? Esto puede verse reflejado en pérdidas salariales, en despidos, digamos, injustificados, deterioro de su salud mental, ¿no? En este caso, vamos a ver que las personas van a disminuir sus niveles de atención, de concentración, de toma de decisiones, ¿no? O pueden ellos mismos sentirse poco capacitados para aquello que hacen cuando anteriormente se sentían satisfechos con su propio trabajo, ¿no? Bien, también el impacto va a llegar para los profesionales de la salud y eso es algo en que poco se piensa, ¿no? Recordemos que la salud mental todavía sigue siendo un tabú aquí en el país, si bien es cierto que durante la etapa de la pandemia, esto abrió las puertas para poder entender por qué existen muchos problemas de salud mental y de cierta manera ayudó a poder esclarecer o simplemente a que la persona tuviera más acceso a ese tipo de temas todavía decirle a alguien, yo tengo un problema de salud mental, ¿no? Digamos que no es visto como, pues, un problema más, ¿no? No es lo mismo decir, ah, pues eh, tengo un diagnóstico de hipertensión o un diagnóstico de diabetes que decir, pues tengo un diagnóstico de un trastorno de ansiedad o un trastorno del estado de ánimo, ¿no? Entonces, todavía se sigue viendo como un tabú. Y recordemos que también el tabú no solamente lo sufre pues la persona, sino también los profesionales de la salud, ¿no? Hay una falta también de concientización, ¿no? Pensamos que estos problemas de salud mental no pueden ser tratados como cualquier otro problema de salud física, ¿no? Sino que consideramos que alguien que tiene estos problemas pues es una persona sin norte o que está perdiendo digamos, la conciencia, ¿no? Cuando realmente no es así, porque esos problemas tienen también una causante y muchas veces no solamente depende de la persona. Hay también o pueden haber casos de discriminación o de estigmatización. Bien, y también el impacto de la salud mental se va a reflejar al final de cuentas en la sociedad, ¿no? Tendremos más problemas de salud pública, ¿no? Recordemos que
el acceso a los servicios de salud mental en el país todavía sigue teniendo muy poco, digamos, muy poca cobertura, ¿no? Y en aquellos lugares donde sí se puede acceder o sí se tiene un centro de atención en salud mental, muchas veces la atención, digamos, no es la más adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque se suele priorizar la atención, o mejor dicho, se le suele asignar toda la responsabilidad de ese problema a la persona, cuando muchas veces una persona que no cuenta con las mejores condiciones de vida puede presentar ese tipo de problemas, ¿no? También hay un deterioro familiar y problemas finalmente en la comunidad. Entonces, como vemos, el impacto de la salud mental no solamente se reduce a la esfera laboral, sino que esto va a ir impactando en otras áreas de la persona, ¿no? Del trabajo puede saltar pues al área familiar, eh, al área social, al área de la salud pública, ¿no? Y esto nos compete entonces a todos. Bien, tenemos entonces para la intervención en lo que es en los riesgos psicosociales, tenemos que considerar el modelo de salud mental laboral, porque ese es un modelo que nos va a ir guiando de cómo es que tenemos que ir interviniendo, ¿no? Todos conocemos el modelo convencional al momento de intervenir en salud mental, ¿no? Como vemos, en este modelo el foco de atención son las personas, porque se responsabiliza a las personas por su estado mental actual, ¿no? También tiene un enfoque más clínico y o de recursos humanos, ¿no? En el cual pues se diagnostica a la persona y esta persona tendrá que ser intervenida para poder mejorar. Aquí también se actúan más sobre las consecuencias. Si la persona tiene problemas de estrés, de depresión, de ansiedad, habrá entonces que trabajar sobre ello, ¿no? Y también se encamina más a la búsqueda de síntomas, porque justamente son estos síntomas los que yo voy a querer, pues, manejar o controlar, ¿no? Mientras que el modelo de la salud laboral nos da un enfoque más amplio en el que podemos integrar a la persona con su contexto, ¿no? Porque el foco de atención ya no es la persona, sino las condiciones organizacionales. Yo me preguntaré, ¿esta persona responde ante ese trabajo de esta manera? ¿Por qué lo hace, no? O sea, ¿qué tiene estas condiciones organizacionales para que la persona tenga que responder de esa forma? Además, se va a enfocar a que exista un entorno de trabajo saludable, es decir, se va a priorizar que las condiciones de trabajo sean lo mejor gestionadas para que también haya un mejor rendimiento. Actúa sobre las causas, ¿no? No simplemente va a preguntar qué síntomas presenta el trabajador, sino que se preguntará cuáles son aquellas condiciones en las que está trabajando, ¿no? Para que pueda desarrollar estos efectos. Y finalmente, está siempre a la búsqueda de los factores de riesgo psicosociales, ¿no? Se preguntará, ¿hay sobrecarga o no hay sobrecarga? ¿Hay quizá un liderazgo inadecuado? ¿Y por qué se da esta situación? Bien, la promoción de la salud mental tiene muchos beneficios, vamos a ver, para el trabajador y también para la empresa, ¿no? Como ya les indiqué, bueno, los beneficios para el trabajador son muchos, comenzando con la satisfacción personal, ¿no? Cuando se le da esta importancia al trabajador, va a fomentar en aumentar su autonomía y su realización personal, además que se van a enriquecer las relaciones interpersonales. Y ese es un aspecto muy importante de por qué se debe intervenir los riesgos psicosociales. En un área donde hay sobrecarga laboral, las personas están más enfocadas en terminar su trabajo y muchas veces se va perdiendo el apoyo entre compañeros. O simplemente sí se quieren apoyar entre ellos, pero debido a la falta de tiempo, a las tareas que son demasiado urgentes, no lo pueden hacer. Y entonces esto va a ir mermando las relaciones sociales. Es por eso que intervenir en riesgos psicosociales puede mejorar el clima laboral, ¿no? Puede no, lo hace, o sea, lo mejora. También va a minimizar los conflictos interpersonales y crece la motivación y satisfacción laboral. Además, promover la salud mental va a brindar recursos de afrontamiento a la persona, ¿no? Va a poder afrontar situaciones poco favorables como la flexibilidad, organización del trabajo, gestión del tiempo y manejo del estrés. Recordemos que si yo quiero intervenir los riesgos psicosociales, esto no quiere decir que va a desaparecer completamente la sobrecarga de trabajo, ¿no? Sino que voy a
minimizar este riesgo, ¿no? Y muy probablemente el trabajador tenga que enfrentarse a situaciones de sobrecarga, pero estas no van a ser, digamos, la norma, sino la excepción, ¿no? No es lo mismo que yo enfrente situaciones de sobrecarga laboral cada 3 meses o cada mes, que la sobrecarga sea la forma en la que yo tenga que trabajar, ¿no? Entonces, recursos de afrontamiento siempre va a tener un trabajador y eso quiere decir que puede afrontar los retos que vaya a haber en una empresa. También mejora la salud física y mental, ya que em, la salud mental se ve muy mermada, ¿no? Por la presencia de los factores de riesgo psicosociales. Entonces, se va a poder prevenir enfermedades asociadas como son problemas de ansiedad o de depresión, entre otros. También disminuye los accidentes laborales y ese aspecto también es importante. Recordemos que una persona que tiene problemas de ansiedad, de estrés, es una persona que tiene disminuidas los niveles de atención, de concentración, de toma de decisiones, suelen tener un pensamiento más enlentecido justamente por esos mismos problemas. Y eso quiere decir que eso se va a traducir en más incidentes o accidentes laborales. Sí, también se va a reducir o prevenir el consumo de sustancias tóxicas o estimulantes, ¿no? Y es muy común ver sobre todo en el ámbito administrativo, ¿no? Cómo las personas, en su afán de querer trabajar, de querer cumplir con, con los plazos de las tareas, ¿no? Suelen estimularse mucho, ¿no? Entonces pueden quizá tomar más bebidas estimulantes, muchos de ellos también fuman, ¿no? Pueden fumar más tabaco, que todo eso lo estimula en apariencia para mantenerse más lúcido y poder trabajar más, ¿no? Entonces, aquellas empresas donde las horas de trabajo se extienden, también vamos a ver que hay un mayor consumo de estimulantes y esto obviamente va a repercutir en corto y mediano plazo en la salud de la persona. También se reducen los niveles de estrés y se mejora el clima laboral. Y otro beneficio para el trabajador es que puede existir un apoyo a futuras personas trabajadoras, ¿no? Es decir, sobre todo en aquellos colectivos de riesgos de inclusión, como son las personas con discapacidad, inmigrantes, jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género o ex reclusos, ¿no? Entonces, es importante que todas las personas sean incluidas en un sistema de trabajo. Recordemos que de acuerdo a la ley, hay una ley para que en el trabajo se pueda o se deba, mejor dicho, incluir a personas con discapacidad. No recuerdo si es el 3 o del 3 al 5 o al 6%, ¿no? de la población trabajadora debe estar representadas por personas con discapacidad, ¿no? Entonces, eh, tener que contratar a una persona con discapacidad también tiene ciertos retos, ¿no? Que una empresa al estar mejor constituida, también podrá afrontar este reto para tener un mejor protocolo de bienvenida a estas personas con esta condición. Bien, y también vamos a ver cómo la promoción de salud mental va a beneficiar a la empresa, porque después de todo, un empresario pues tiene que invertir en la evaluación y la intervención de riesgos psicosociales, pero también quiere ver cuáles son sus beneficios y esos beneficios se tienen que materializar pues en ganancias, ¿no? Que es después de todo es lo que más les interesa. Bueno, lo primero es que el beneficio más importante es sobre la productividad, ¿no? Esta productividad va a incrementar, así como el rendimiento de las personas, ya que se va a contar con un equipo más motivado, implicado y proactivo, ¿no? Y eso es algo que salta a la vista. Yo muchas veces he visto empresas que ellos dicen, pues bueno, eso no afecta a mi empresa, ¿no? Pero cuando vamos revisando, vamos viendo que, bien, las personas entregan los resultados, sí, pero tienen que trabajar 14 o 15 horas, tienen que trabajar 12, 13 horas, ¿no? Y eso quiere decir que tienen que pagar sus horas extras. Los trabajadores cumplen con sus tareas, ¿no? Pero hay muchos reprocesos y se van, pues, alargando los tiempos de entrega, ¿no? Entonces, las condiciones de trabajo inadecuadas sí afectan al personal, ya sea con jornadas más largas, ya sea con procedimientos que tienen que repetirse o tienen que rehacerse, ¿no? Y esto definitivamente va a repercutir sobre el bolsillo del empresario. También se van a reducir los niveles de ausentismo laboral y rotación de personal. Recordemos que el ausentismo ya genera una pérdida en la empresa, pero la rotación de personal mucho más, porque
la rotación de personal implica que yo tenga que capacitar a nuevo personal y la adaptación de este personal no es de un día para otro, se toma un tiempo, ¿no? Qué sé yo, 20 días, un mes, 2 meses, y eso también va a generar pérdidas monetarias, ¿no? Sobre todo en aquellas empresas en las que la rotación son cada 3, cada 6 meses, ¿no? Ustedes conocerán, por ejemplo, los call centers, ¿no? Ahí la rotación de personal es prácticamente la norma, ¿no? Eh, y muchas empresas también que brindan servicios, también la rotación de personal es alta. Y muchas veces pensamos, bueno, es el tipo de trabajo. No, no es el tipo de trabajo, es las condiciones, ¿no? Que son gestionadas inadecuadamente. Bien, también los encargados y mandos medios contarán con estrategias y recursos para realizar su trabajo de una forma más sencilla y eficaz, ¿no? Muchas veces el tipo de liderazgo que asume un jefe es el reflejo también de la cultura organizacional de una empresa, ¿no? Cuando vemos que un jefe, pues, suele ser muy autoritario o es una persona con la que los trabajadores no pueden desplayar sus iniciativas o sus propuestas. Eso tiene mucho que ver con que la empresa permita que se den estos casos, ¿no? Ahora, recordemos también que los jefes están... Sobre ellos también hay demasiada presión, ¿no? Si se mejoran también las condiciones de trabajo y al poder, digamos, aminorar esta presión, también se pueden realizar un mejor liderazgo con los demás. También mejora el clima laboral, ya que va a favorecer el trabajo en equipo y disminuye la conflictividad laboral. Con respecto a la seguridad y salud en el trabajo, no va a prevenir y proteger a los trabajadores frente a posibles riesgos físicos y mentales que puedan generarse en el ámbito laboral. ¿No? Como ya vimos, trabajadores más estresados, trabajadores que presenten más riesgos psicosociales, también serán trabajadores que tengan una mayor incidencia en accidentes laborales, ¿no? Y disminuye la presencia, bueno, de los riesgos psicosociales. Otro beneficio para la empresa es sobre su imagen y reputación, ¿no? Recordemos que toda empresa tiene una imagen empresarial que trata, pues, de proyectar para llamar también a nuevos talentos y para que sea atractivo para otras personas, ¿no? Sobre todo para empresas que están en expansión. Eh, entonces, las empresas tienen que tener una responsabilidad social para atraer el interés de nuevos profesionales cualificados y también, bueno, para poder acceder a licitaciones si quieren trabajar, pues, con el Estado, ¿no? Pero bueno, para muchas empresas, la imagen institucional, digamos, es el primer paso que puede motivar a una persona para postularse o continuar trabajando ahí, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar sobre el plan de promoción y prevención en salud mental laboral. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta? Ya, listo. Si no hay ninguna duda o pregunta, vamos a continuar. Bien, el plan de promoción y prevención en salud mental en el trabajo se va a dividir justamente en dos secciones. La promoción, ¿no? En la que se van a realizar programas para el mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar psicológico, la capacidad y fortaleza emocional y los hábitos de vida saludables. Y el apartado de la prevención, ¿no? Donde se va a priorizar la disminución de la frecuencia de los problemas de salud mental en el trabajo, la identificación precoz y tratamiento oportuno de los trastornos mentales y la rehabilitación y retorno al trabajo. Vamos a ver entonces ahora cómo se va a elaborar. Y para esto tenemos que seguir una secuencia lógica de aquello que hemos evaluado, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que al realizar un programa de salud mental en el trabajo, el empresario, o mejor dicho, quien representa a la empresa, que muchas veces es el gerente de seguridad y salud en el trabajo o el jefe de seguridad y salud en el trabajo, lo que quieren es un programa rapidito y un programa lleno de capacitaciones para que todo esto mejore. ¿No? Entonces, yo no puedo copiar y pegar el programa de una empresa a otra empresa, porque cada una de ellas tiene una realidad diferente, incluso si ambas se encuentran en el mismo sector, ¿no? Entonces, una empresa de call center A y una empresa de call center B tienen muchas similitudes en cuanto a los riesgos psicosociales, pero
tienen diferencias o van a tener diferencias al momento de yo aplicar un programa de intervención en riesgos psicosociales, ¿no? Entonces, cada empresa tiene o necesita un programa de intervención hecho a su medida. Y esto se va a determinar con el diagnóstico que se tiene que hacer previamente. Por eso es tan importante que el diagnóstico sea lo más claro y fino posible para que yo de ahí pueda extraer la información y tener, o mejor dicho, y diseñar, elaborar y diseñar mi programa de intervención en salud mental, que como recordamos, de acuerdo a la ley, el plan de salud mental es digamos, es la matriz principal y dentro de este plan yo tendré muchos programas. Uno de esos programas es el programa de intervención en riesgos psicosociales y también es el más importante y vamos a ver por qué. Bien, entonces, lo primero que voy a tener que revisar para elaborar este plan es tener mi diagnóstico de la situación y voy a detectar las necesidades de esta empresa de acuerdo a los resultados que he obtenido de mis evaluaciones, ¿no? A estos resultados me refiero a los resultados de la evaluación de factores psicosociales en el trabajo, con mi cuestionario, mi entrevista individual, mis grupos focales, observación de trabajo, entre otros. También las observaciones y registros del Servicio de Salud Ocupacional de Recursos Humanos. Aquí vamos a ver todo lo concerniente pues a los indicadores en salud ocupacional, ¿no? Todo lo que es con respecto a a los EMOS, ¿no? Acá cobra mucha importancia los EMOS, que como sabemos en la realidad son un saludo a la bandera muchas veces, sobre todo en el área de psicología, ¿no? En el área de psicología se suele evaluar más clínicamente al trabajador y no se hace una evaluación ocupacional de este mismo trabajador, ¿no? Entonces aquí vamos a ver los indicadores de las enfermedades ocupacionales, de otro tipo de enfermedades, eh, indicadores de ausentismo, indicadores de rotación de personal que ya conciernen a recursos humanos, ¿no? Y este indicador es muy importante porque la rotación de personal o la alta rotación de personal de un área en específico o de la empresa misma ya nos está indicando que hay un problema en esa área, ¿no? Habría que averiguar cuál es el problema. Bien, también tenemos la información procedente de otras áreas de trabajo, ¿no? Y la información procedente de programas en salud mental laboral anteriores en caso lo hubieran. En muchas empresas no las ha habido, pero sí, digamos, hay ciertas actividades concernientes a salud mental, ¿no? Como son capacitaciones, evaluaciones, ¿no? Entonces, información nos puede servir para ir completando o para ir detectando estas necesidades. Una vez que yo haya detectado las necesidades, voy a realizar un informe de necesidades, ¿no? Describiré cuál es la situación actual de la empresa, describiré también cuál es la situación deseada por la empresa y también se va a identificar cuáles son los cambios necesarios que se tienen que hacer para poder alcanzar esta situación deseada. Bien, entonces, una vez que yo tenga mi diagnóstico, voy a elaborar mi plan de salud mental en el trabajo. Pero antes de esto vamos a ver cuáles son las posibles señales de alarma de problemas de salud mental en el trabajo, ¿no? A nivel organizacional tenemos los siguientes: áreas donde los trabajos no son finalizados y hay una pérdida de productividad, ¿no? Áreas donde hay un incremento de errores, disminución de la calidad, quejas constantes en la atención al cliente, incremento de las bajas por enfermedad y o consumo de psicofármacos, accidentes de trabajo vinculados al estrés, deterioro del trabajo en equipo y entre departamentos o servicios, baja motivación o frustración de expectativos en los equipos de trabajo, bueno, presencia de los riesgos psicosociales, actitud de inquietud o rechazo ante trabajadores con posibles problemas de salud mental y ausencia de formación en salud, ¿no? Entonces, como vemos aquí, ya nos está guiando el mismo esquema, qué es lo que podríamos nosotros detectar
en esas necesidades que tiene la empresa, ¿no? Y a nivel individual, o sea, ya con los propios trabajadores, podemos ver, ¿no? Trabajadores que han cambiado su conducta, ¿no? Trabajadores que han ingresado o que por mucho tiempo han tenido un buen desempeño y de pronto en el último año ha desmejorado, habría que preguntarse por qué sucede esto. Incremento de problemas interpersonales con compañeros, supervisores o usuarios cuando antes no los tenía. Hiperreactividad y o baja tolerancia a situaciones de incertidumbre o cambios en las rutinas laborales, cambios en los estados de ánimo, incrementos en ausencia por enfermedades, padecimientos de enfermedades crónicas. No, ese es un aspecto muy importante. En las empresas donde yo he trabajado, he elaborado, mejor dicho, he trabajado mucho en la parte ya individual con aquellos trabajadores que tienen diagnóstico de enfermedades crónicas, ¿no? Llámese hipertensión, cáncer, diabetes, entre otras, ¿no? Es muy importante trabajarlas, ¿no? Porque esos trabajadores, bueno, estas personas tienen ya, digamos, cierta vulnerabilidad, así que hay que hacer un seguimiento, de su evolución. También la vivencia de situaciones estresantes, que tienen una repercusión en la salud mental y la percepción de riesgo para sí mismo o para terceros, ¿no? Entonces, aquí como vemos, ya tenemos muchos indicadores de cuándo tenemos que estar alertas ante los problemas de, ante situaciones que pueden generar problemas de salud mental. Bien, entonces, una vez que yo ya he detectado las necesidades de esta empresa, voy a generar o tengo que hacer mi diseño y planificación, de este plan, ¿no? Entonces, lo primero es establecer las prioridades y definir los objetivos específicos, es decir, qué es lo que yo quiero, obtener, ¿no? O sea, qué es lo que yo necesito, alcanzar. Eso es muy importante. Luego, determinar el alcance de la población diana, ¿no? En mi experiencia, lo mejor siempre es trabajar con una muestra de la población para luego realizar la intervención en un grupo mayor, ¿no? Porque me ha pasado, sobre todo en empresas grandes que tienen 2.000, 5.000 trabajadores, cuando uno realiza el programa, ¿no? Y quieres al tener el alcance mayor, muchas veces las situaciones no se pueden controlar porque falta personal, falta recursos, ¿no? Entre otros. Así que lo mejor siempre es trabajar con un área pequeña y ahí podemos ir viendo, ¿no? Cuáles son las situaciones, más favorables, cuáles son las situaciones que debemos mejorar para luego que sea perfeccionado, pues nuestra intervención podamos ya hacerlo a una escala mayor. Identificar las estrategias y acciones necesarias para obtener los objetivos establecidos, ¿no? Es importante saber cómo se va a hacer, cuándo, dónde, entre otros, que pueden parecer preguntas básicas, pero muchas veces en los programas no se consideran. También establecer indicadores para el seguimiento, y análisis de los resultados del plan, ¿no? Recordemos que los indicadores son herramientas que miden un dato o una relación entre varios datos y van a medir el desempeño de un proceso o proyecto en relación a sus metas. Entonces yo tengo que establecer, o tengo que hacer el seguimiento para ver cómo está yendo pues mi procedimiento, ¿no? Y también establecer un cronograma y responsables del plan, también lo cual es muy básico, pero que muchas veces no se realiza. Hay un cronograma, sí, pero no se respeta, o mejor dicho, por muchos motivos, un cronograma o una fecha puede no haberse concretado, ¿no? Pero tampoco las personas encargadas o responsables se preguntan por qué ha pasado esto, ¿no? Y generalmente, o muchas veces, los responsables no se, no se van a identificar responsables, o sea, se pone a quien está ahí y a quien puede estar, ¿no? Entonces, no hay, digamos, esta seriedad en el plan para que se pueda ejecutar. Hay también principios básicos dentro del plan, ¿no? Lo primero es que haya implicación y compromiso de la alta dirección y participación de los trabajadores. Esto es bastante fundamental porque si no se cuenta con el compromiso de la alta dirección, en verdad no se puede hacer nada, ¿no? Si la alta dirección no comprende cuáles son o cuál es la problemática de la empresa y qué es lo que se requiere para poder intervenirla y obtener resultados en el tiempo, no se va a poder realizar nada. Igual con los trabajadores. Muchas veces el trabajador sí quiere participar. El problema es que la empresa no comunica,
no le comunica sobre su participación, no le comunica de qué se trata el programa, cuáles son los objetivos y cómo él puede participar. Simplemente se le dice asiste a la charla o haz esto, ¿no? Y el trabajador no tiene ni idea de lo que está haciendo. También se deben priorizar las causas más que los efectos. Como ya los vimos, es mejor preguntarme por qué existe un inadecuado liderazgo en esta área y no solamente pensar que el trabajador no se adapta al líder, ¿no? Entonces, las causas siempre tienen que priorizarse antes que las consecuencias. Se aplicarán medidas colectivas e individuales, ¿no? Tienen que ir en conjunto, sí, pero siempre priorizando las medidas colectivas. Las acciones de promoción y prevención en salud mental se van a complementar. Recuerden que una no es mejor que la otra, sino que están al mismo nivel y tienen que ir juntas. Definir de manera clara las acciones a llevar a cabo, los recursos y los responsables, ¿no? Es importante que se tenga en claro qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y quiénes lo van a ejecutar. Y definir los indicadores precisos de resultados que permitan valorar el impacto del plan, ¿no? Bien. Aquí entonces vamos a ver algunas estrategias, la planificación de estrategias y acciones del plan, ¿no? Son preguntas o son, mejor dicho, pasos que se tienen que seguir, ¿no? Aquí vamos a preguntarnos qué se debe hacer, ¿no? Entonces se debe establecer acciones en función de su objetivo. Aquí vamos a tener acciones orientadas a los empleados que sufren trastornos mentales o acciones orientadas al manejo del estrés y otros riesgos psicosociales o acciones de promoción de estilos de vida saludables o acciones de la gestión de condiciones organizacionales. Esto va a depender mucho de lo que necesite la empresa. La empresa puede necesitar todo o puede necesitar solamente alguna de ellas, ¿no? Eso dependerá de qué es lo que yo he detectado como necesidad. Además, hay que preguntarnos cómo se debe hacer, ¿no? Y hay que definir la estrategia y metodología por seguir, los plazos de tiempo, los recursos humanos, los recursos técnicos y materiales y los recursos económicos y necesarios. Y eso es muy importante porque me ha pasado muchas veces que se realiza un plan de salud mental y nadie se quiere hacer cargo de ese plan. ¿Por qué? Porque acá viene otro aspecto muy importante. Muchas veces el plan de salud mental no lo ejecuta un psicólogo. Mejor dicho, la mayoría de veces no lo hace un psicólogo. Un psicólogo lo elabora, lo diseña y y está dentro del grupo que lo va a ejecutar, sí, pero no es, digamos, el principal. Muchas veces el psicólogo va a ser un moderador o va a generar o va a ser el monitoreo de este plan y vamos a ver por qué. Como se han dado cuenta, muchas de las soluciones a casos de estrés laboral no tienen una intervención psicológica, sino más bien una intervención de los aspectos organizacionales. Es por eso que en los programas vamos a ver que los que tienen que hacerse cargo y participar a la vez son los jefes, el área de seguridad y salud en el trabajo, los trabajadores implicados y también el psicólogo. Bien, ¿cuándo debe hacerse? Hay que definir un cronograma, ¿no? El cronograma debe incluir las fases de la preparación del plan, la difusión, la ejecución de acciones y evaluación de resultados, ¿no? Este cronograma es imprescindible porque si no tenemos un cronograma y no lo vamos a cumplir, entonces no tiene sentido hacer este programa. Bien. Ahora tenemos que seleccionar los indicadores de evaluación del proceso. Eso también es otro aspecto importante porque, como les indiqué, esos indicadores van a medir el desempeño de mi proceso, ¿no? Me van a indicar, pues, si yo voy a alcanzar la meta o si yo estoy yendo por el camino correcto en cuanto al cumplimiento de mi programa, ¿no? Y tenemos dos tipos de indicadores, los indicadores de acción y los indicadores de resultados. No, los indicadores de acción, como lo dice en su nombre, nos van a permitir registrar actividades que incluyan cómo se lleva a cabo y su seguimiento, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Los indicadores de lo que es fecha de ejecución de acción, número de participantes, número de acciones realizadas, número de encuestas, cuestionarios distribuidos, número de encuestas completadas, registro y control de planes de intervención, ¿no? Aquí vamos a ver los que son indicadores de cobertura, de cumplimiento, de satisfacción. Y luego tenemos los indicadores de resultados.
¿no? Que evalúan la efectividad y el grado de consecución de los objetivos a corto plazo. Eso también suele ser en riesgo psicosocial o en salud mental un poquito más, nos va a tomar más tiempo para ver un poco más de resultados, ¿no? Pero en la medida en que se haga o el programa se siga al pie de la letra, se pueden obtener estos resultados, ¿no? Aquí tenemos indicadores de la evaluación del resultado, como son cuestionarios de conocimientos adquiridos, cambios en ámbitos de consumo, cambios de conductas saludables. Mejoramiento de los estilos de liderazgo positivo, ¿no? También tenemos la disminución de aspectos tales como la conflictividad laboral, disminución del ausentismo, disminución de la incapacidad laboral asociadas a problemas de salud mental, entre otros. Y el incremento de aspectos como participación en actividades deportivas, alimentación saludable, programas de control del estrés. ¿Sí? Bien. Aquí, como vemos, tenemos la matriz de intervención en riesgos psicosociales. Esa es una matriz bastante sencilla, ¿no? Con la que se suele trabajar, pero también hay matrices, digamos, más complejas. Todo va a depender de lo que necesita la empresa, ¿no? Como ustedes ven, tenemos un apartado de planificación de la implementación y planificación del seguimiento. Vamos a comenzar primero identificando cuáles son los factores que hemos detectado, ¿no? Cuáles son los objetivos. Por ejemplo, si un factor que he detectado es sobrecarga laboral, mi objetivo será pues disminuir o gestionar la carga de trabajo, ¿no? ¿Y qué acciones? Es decir, cómo yo voy a gestionar esta carga. Pues supongamos yo aumentaré el número de personal, se gestionarán mejor las responsabilidades y funciones, entre otras, ¿no? ¿Cuál es el grupo destinatario? ¿Cuál es el plazo de intervención? Los agentes implicados, ¿no? ¿Quién es el responsable? Y si hay otros, también cuáles son los recursos. Y habrá una planificación de seguimiento, ¿no? Con indicadores y con plazos. Bien, aquí ustedes tienen ejemplos de temas a incluir en un plan de salud mental. Los que están sombreados con verde y en negrita son los temas, digamos, más importantes que deberían incluirse en un plan de salud mental. Porque yo he visto muchos planes que, como ya les dije desde el principio, están llenos de capacitaciones, ¿no? O sea, una lluvia de capacitaciones para todo el mundo que muchas veces no tiene una repercusión positiva o simplemente no va a tener un impacto positivo para mejorar mis indicadores en salud mental. A ver, tenemos aquí gestión de la carga de trabajo, ¿no? Equilibrio de la vida laboral y extralaboral, gestión de pausas en el trabajo, participación efectiva en los grupos de trabajo, claridad de rol como pilar de desempeño, rotación de puestos de trabajo, manejo eficaz del tiempo, liderazgo positivo y manejo saludables de equipos, ¿no? Como ustedes se darán cuenta, todos estos temas la intervención va a ser a nivel organizacional y después ya se trabajará con los casos más particulares. También tenemos otros temas como lo es la evaluación e intervención sobre la satisfacción laboral, identificación temprana de posibles problemas emocionales, retorno al trabajo tras descansos prolongados, contratación, con referencia al retorno al trabajo tras descansos prolongados, recordemos que este año la SUNAFIL multó a una empresa muy conocida en seguridad, justamente porque no realizó, digamos, esta reincorporación al trabajo de un trabajador que tuvo descanso médico por un accidente que sufrió en las instalaciones del centro laboral, ¿no? Entonces, este retorno no hay que tomarlo como pues algo que simplemente espero que el médico asistencial dé el alta y que vuelva a su trabajo como era antes, ¿no? Sino que tiene que hacerse, tiene que haber todo un protocolo para que esta persona se reincorpore al trabajo, ¿no? Que incluye la evaluación pues, de un examen médico, un examen de salud mental. También la contratación y apoyo de trabajadores con trastorno mental, no estigmatización y promoción de la diversidad en la organización, manejo y control del estrés laboral, conductas prosociales en lugar de trabajo en la comunidad y bueno, también brindar planes de intervención específica como apoyo psicológico, acceso a psicoterapia y acceso a psiquiatría, ¿no? En varias empresas yo he visto que se da este tipo de apoyo al trabajador, que son los programas de apoyo al empleado, ¿no? La PAES, suelen llamarse así. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta? Ya.
Bien, en vista de que no hay ninguna pregunta, continuemos. A ver, ya. Entonces, con todo lo que hemos visto, vamos a describir ahora algunos principios generales para promover la salud mental en el trabajo. Muchas veces cuando las empresas quieren implementar este plan, y se les voy diciendo desde ahora que muchas veces lo hacen, o la mayoría de veces lo hacen para evitar una multa, porque la SUNAFIL ya está realizando la inspección del cumplimiento del plan. Tenemos que direccionar a la empresa, ¿no? Muchas empresas no cuentan con un psicólogo, la mayoría cuenta con un médico, otro grupo importante de empresas cuenta con un médico y una enfermera o enfermero ocupacional, ¿no? Y a veces en estas empresas donde no hay psicólogos, pues la enfermera o el personal de bienestar social tiene que hacer las veces, digamos, o tiene que hacer ciertas actividades de psicología ocupacional para suplirlo, ¿no? Y bueno, ustedes como enfermeras o enfermeros ocupacionales deben tener conocimientos sobre estos programas, porque muchas veces ustedes también van a participar en estos programas, ¿no? Recordemos que el programa de salud mental no le compete solamente al psicólogo, interviene el médico, la enfermera, el psicólogo, el personal de bienestar social, la nutricionista, ¿no? Hasta el ingeniero. Entonces, es algo que toda profesional que trabaja en salud ocupacional debe saber, ¿no? Entonces, aquí les voy a indicar algunos principios generales para poder direccionar a una empresa a que pueda promover la salud mental en el trabajo, ¿no? Lo primero es otorgar libertad, es decir, que el trabajador pueda organizar su propio trabajo, su propio orden y ritmo y forma de hacer las cosas, ya que esto va a estimular la participación en la toma de decisiones. Y aclarar que esto no significa que el trabajador va a hacer lo que mejor le parezca, sino que siguiendo los procedimientos o conociendo los procedimientos que hay en el trabajo, pueda tener una participación más autónoma de sus funciones, ¿no? Esto va a incentivar a que tenga un mejor criterio para hacer las cosas, también para que pueda plantear nuevas soluciones y pueda quizá mejorar los procedimientos que ya existen. Es por eso que es muy importante otorgarle esta autonomía al trabajador. Además, nosotros como trabajadores, cuando estamos en un puesto laboral en la que nos permiten dar nuestros puntos de vista para mejorar algo o que se nos escuche para poder implementar cosas nuevas, también nos sentimos más realizados. Lo demás, lo otro es priorizar el trabajo en equipo, ¿no? Para evitar la competitividad. También tener un liderazgo más democrático, es decir, entrenar a los mandos en el liderazgo, que respeten a las personas a su cargo, fomenten el apoyo y generen la confianza y ofrezcan reconocimiento, ¿no? Y aquí el papel del líder es muy importante y creo que es algo que se ha ido hablando en los últimos años, ¿no? Pero el líder tiene que no solamente saber comunicarse, sino también apoyar, fomentar el apoyo y generar ese sentimiento de grupo, ¿no? Con el equipo. También clarificar las funciones y responsabilidades de cada cual en su trabajo y deben ser inequívocas. Y este es un problema muy recurrente que yo he visto en las entidades, sobre todo del Estado, porque suelo trabajar con entidades del Estado, y es que existen muchos puestos, pero muchas veces no están muy bien definidos o simplemente el, su manual de funciones, ¿no? Su rol de funciones se termina con el y otras actividades que el jefe superior indique, ¿no? Entonces, un profesional X puede hacer sus actividades y cuando se le requiera puede hacer cualquier otra actividad que no esté relacionada con su puesto de trabajo o con sus habilidades o sus competencias, ¿no? Entonces eso genera mucha desazón, mucha insatisfacción en la persona. Lo mejor es siempre tener claras las funciones y las responsabilidades para que la persona pueda tener también organizada mejor su trabajo. También darle sentido al trabajo, organizarlo de modo que se eviten puestos donde no es necesario pensar o tareas monótonas y repetitivas, ¿no? Yo he conocido también muchos puestos laborales donde la persona lo único que tiene que hacer es sellar
hojas, sellar documentos, ¿no? O personas que están sobrecapacitadas o sobrecualificadas para el puesto o para las funciones, mejor dicho, que se le brindan, ¿no? Entonces recordemos que el exceso de tareas genera estrés, pero el déficit de tareas también va a generar estrés, ¿no? Además que todos queremos realizar tareas que tengan un sentido, o sea, saber que yo estoy haciendo esto y esto va a ayudar o va a ser un siguiente paso para que se realice otra actividad y se complete algo que va a ser útil, ¿no? Bien, también que se respete la transparencia, es decir, hacer de ella una política de la organización en los sistemas de información, comunicación, en los programas de promoción y procesos de toma de decisiones. Eso también es muy importante, que la empresa siempre comunique al trabajador cuando hay mejorías en la empresa, cuando la empresa esté pasando por una situación difícil o cuando van a haber cambios importantes, ¿no? En el tema, en la época de COVID, esto se pudo hacer poco, bueno, porque irrumpió de una manera, digamos, inesperada, ¿no? Pero una vez que pasó el tema del COVID, se pudo superar, ya muchas empresas implementaron muchos cambios, sobre todo a nivel tecnológico, y en muchas de ellas, pues no había la formación necesaria para el personal, ¿no? Se, se instalaban en las computadoras de los trabajadores programas, plataformas, ¿no? Y muchas veces se olvidaban de la capacitación de esto, ¿no? Entonces es muy importante que haya transparencia a todo nivel en una empresa. Además, tiene que haber autonomía temporal, es decir, facilitar la flexibilidad de horarios y el teletrabajo, y así como horarios variables. Y esto se ha ido incrementando, ¿no? Y muchas empresas privadas y públicas ya han implementado el tema del teletrabajo o el trabajo híbrido, ¿no? El teletrabajo total o el teletrabajo pues híbrido, ¿no? Que le da muchas facilidades al trabajador, sí, pero va a depender también de su contexto, ¿no? Hay trabajadores que requerirán sí o sí hacer ese trabajo desde casa y otros que se adaptan mejor quizá al trabajo presencial, ¿no? Pero digamos que la pandemia nos enseñó de que el trabajo muchas veces no debe medirse solo por el número de horas trabajadas, sino también por los objetivos alcanzados, que es justamente lo que plantea pues el teletrabajo. Bueno, brindar estabilidad, ¿no? Apostar por políticas de estabilidad en el empleo, reducir la imprevisibilidad y la incertidumbre a tiempo. Bueno, eso es un poquito difícil de lograr, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, que como vemos, la estabilidad laboral no es la norma, ¿no? Más bien ha sido desplazada por otro tipo por una inestabilidad constante, diría yo, ¿no? Hay ya muchos contratos de trabajo en las que no se crea una relación estable con la persona, ¿no? Pero bueno, es un tema también, es un tema también social, laboral actual, ¿no? Así que en la medida en que una empresa nos pueda brindar al menos algo de estabilidad, también habrá una mayor certeza en la persona, ¿no? Brindar recursos, ¿no? Proporcionar los recursos humanos y materiales necesarios para realizar el trabajo en buenas condiciones, ¿no? Y aquí me refiero a recursos que pueden ser materiales, herramientas, equipos, ¿no? Y también recursos organizacionales, es decir, procedimientos bien pensados, estructurados, flujogramas de trabajos también en la que se considere la opinión del trabajador, porque después de todo, el trabajador es el que mejor conoce su trabajo, ¿no? El ejercicio físico, ¿no? Ofrecer facilidades para que la persona lo practique, mejor si es en grupo, ¿no? Yo he visto en muchas empresas, ¿no? que quieren implementar su plan de salud mental y comienzan justamente con los estilos de vida saludables e implementan la actividad física, ¿no? Lo cual es positivo. El problema es que no saben cómo hacerlo, o mejor dicho, no priorizan otros aspectos para que el ejercicio físico pueda implementarse bien. Y me refiero a lo siguiente. Yo recuerdo que en una entidad del Estado, el área de seguridad y salud quiso implementar justamente esto, ¿no? Recuerdo que contrataron a un instructor de aeróbicos o de gimnasio para que las personas 2 veces por semana, entre 6 a 7 o 8 de la noche, creo, pudieran hacer actividades físicas. ¿Fue positivo? Sí. El problema es que no alcanzó la presencia de tantos trabajadores y eso se debía a que los trabajadores tenían mucha sobrecarga laboral, ¿no? Y claro, no se pensó, mejor dicho, sí se pensó en eso porque yo era parte también las que,
de que organizó esto, ¿no? Y justamente yo hice ese hincapié, ¿no? O sea, si no vamos a reducir o no vamos a gestionar la sobrecarga laboral, lo más probable es que la presencia de los trabajadores en la actividad va a ser menor. Y efectivamente fue así, ¿no? Porque las personas sí querían participar en este programa, ¿no? Pero debido a la carga laboral no lo pudieron hacer, ¿no? Entonces, justamente fue por eso que ya no se continuó con el programa. Lo que quiero decir es que todos los programas tienen que ser bien pensados. Yo no puedo querer implementar un programa de hábitos de alimentación saludable cuando solamente le doy 15 minutos para almorzar a mis trabajadores, ¿no? Entonces, hay una incongruencia y no hay una secuencia lógica ahí. También la formación práctica, ofrecer a las personas una formación que permita gestionar su propio estrés, ¿no? Técnicas de relajación, estrategias de afrontamiento, gestión de tiempo y trato de usuarios. Es importante, sí, pero como ven, lo coloqué al final, bueno, porque no es lo que más va a impactar en el trabajador. O sea, está bien que los trabajadores conozcan cómo ellos pueden gestionar sus propias emociones, cómo pueden tratar con personas hostiles, entre otros, pero primero hay que brindarle todos los demás, las demás condiciones laborales para que esto funcione. Bien, entonces, ¿cuáles son los beneficios de contar con un plan de salud mental? Bueno, lo primero es que las personas van a mejorar su bienestar físico y emocional, se va a reducir el ausentismo y la rotación de personal que es tan preocupante en muchas empresas. Se van a eliminar los costos derivados de los problemas de salud y bajo rendimiento. Permite disfrutar de entornos saludables y seguros, ¿no? Y esto también hace que el trabajador quiera continuar en la empresa. Mejorar el clima laboral, aumenta la capacidad de atención y concentración de los trabajadores y disminuyen los errores y accidentes, lo cual es muy importante, y hace más atractiva la organización para la contratación de nuevos talentos. Bien, ¿qué acciones ayudan a crear un clima laboral saludable? ¿Y por qué vamos a hablar de clima? Porque al hablar de la promoción de la salud mental en el trabajo, esto definitivamente va a impactar en el clima laboral, ¿no? Recordemos que el clima laboral es la percepción que tiene un grupo de trabajadores o trabajadores de una empresa, no sobre las condiciones en las que está trabajando. Cuando existe una mejor gestión de los riesgos psicosociales, eso también va a mejorar el clima laboral. Bien, entonces, como primera acción, hay que evitar ambientes negativos a través del diálogo y la comunicación, ¿no? Organizar los procesos de trabajo de una manera equitativa, dar al trabajador mayor control sobre su propio trabajo, ¿no? Que es la autonomía de la que estábamos hablando, buscar equilibrio entre el esfuerzo y la retribución. Y aquí cuando hablo de retribución, no necesariamente me refiero a un tema de reconocimiento financiero o económico, monetario, ¿no? Muchas veces el tema económico no va a suplir el maltrato en una empresa o el exceso de horas trabajadas, ¿no? O sea, si queremos reducir nuestro tiempo, nuestra satisfacción, nuestra motivación laboral a una cifra monetaria, eso no va a pasar. En todo caso, si fuera así, pues trabajadores que ganan muy bien no se retirarían de su trabajo, ¿no? Hay que recordar que la retribución también viene desde otro aspecto, puede ser el aspecto moral, de ser tratado adecuadamente, de ser considerado dentro del trabajo, ¿no? De ser respetado, ¿no? Y de que me brinden un buen entorno, pues, para poder trabajar. También poner en práctica una comunicación basada en la transparencia, sinceridad y confianza, ¿no? Es importante que los trabajadores conozcan a todos sus líderes, no solamente a su jefe más inmediato, sino también que haya una cercanía con su gerencia y también con las personas que representan a la empresa, ¿no? Preocuparse de que las personas conozcan sus funciones y el lugar que ocupan en la organización, eso es muy importante, ¿no? Yo soy psicólogo ocupacional y voy a una empresa y trabajo, o soy enfermero ocupacional y en la práctica hago otro tipo de funciones, ¿no? O no puedo hacer todas las funciones que me piden porque, bueno,
no me dejan, ¿no? No consideran que mi trabajo pues no va a impactar mucho, ¿no? Entonces eso genera mucha desmotivación e insatisfacción. También proporcionar medios y recursos necesarios para desarrollar el trabajo, ¿no? Herramientas, materiales, maquinarias, equipos, ¿no? Ya sea todo tangibles o tecnológicos. Y también procedimientos bien realizados, procedimientos que vayan mejorando en el tiempo, de acuerdo también a cómo va evolucionando las tareas. Y promover la capacitación profesional a través de acciones formativas para mejorar la actividad laboral, ¿no? Es muy importante entonces que siempre haya o se brinden oportunidades para que las personas puedan formarse también y crecer, sobre todo en aquellas actividades en las que hay muchos cambios, ¿no? Y mejoras que se tienen que realizar. Bien, entonces, cómo no intervenir los factores de riesgo psicosociales? Como ya hemos visto que sí debemos realizar, vamos a ver aquello que no se debe realizar y qué es lo que ustedes en la práctica van a ver más constantemente, ¿no? En las empresas yo suelo ver todo ese tipo de intervenciones cuando me presentan su plan de salud mental en el trabajo y me dicen, ¿por qué no funciona? ¿No? Porque claro, muchas veces lo que se busca es que el psicólogo, que haya un psicólogo en una empresa para que mejore la actitud de los trabajadores y no se trata de eso. Es como pedirle pues a una profesora, ¿no? Que mejore la actitud de los alumnos, ¿no? Cuando eso no necesariamente va a pasar así. Hay todo un tema, ¿no? De los niños, ¿no? Que la profesora puede enseñarles, puede reforzar, pero cuando llegan a casa y se enfrentan a un contexto difícil, esa conducta no se mantiene. Es lo mismo que sucede en los riesgos psicosociales. Yo puedo trabajar con el colaborador, puedo aplicarle mil técnicas, enseñarle mil estrategias, pero si vuelve al mismo contexto donde hay sobrecarga, donde en cumple funciones que van más allá de las que dicta un papel, donde hay malas relaciones interpersonales, tiene poca autonomía, tiene malas o inadecuadas herramientas de trabajo, ese trabajador no va a mejorar porque nunca ha sido el problema el trabajador, sino las condiciones o el contexto en el que él está trabajando, ¿no? Ahora, muchos me dirán, pero hay personas que sí, pues, o sea, no trabajan bien. Y sí, efectivamente, hay personas que no trabajan bien porque no les da la gana. Así de simple, ¿no? Pero digamos que si pensamos de esa forma, porque muchas veces los empresarios me dicen eso, no, pero ellos no quieren trabajar, ¿no? Pero entonces pregúntate, ¿no? ¿Por qué las personas no quieren trabajar en tu empresa, ¿no? Son por muchos motivos. Bueno, que una persona no quiera o dos, lo entiendo, ¿no? Pero que sea la mayoría de personas, haya mucha rotación de personal, eso quiere decir que las condiciones son bastante adversas, ¿no? Y como ya vimos que en el modelo de salud laboral, primero se prioriza el contexto y después ya se va a trabajar individualmente con cada persona. Bien, entonces los planes de salud mental suelen estar llenos, repletos, ¿no? De talleres de visión de éxito personal, talleres de liderazgo, risoterapia, de coaching, talleres de resiliencia, técnicas de control del estrés, masajes de antiestrés. Vi mucho esto ¿cómo se llaman? En contratas mineras, actividades recreativas, capacitación, inteligencia emocional. ¿Eso sirve? Sí, pero no va a servir mientras que no mejores las condiciones de trabajo, ¿no? Mientras que no mejores la excesiva carga laboral, la poca autonomía, la alta demanda emocional, las largas jornadas laborales, la alta rotación de personal, las herramientas tecnológicas deficientes, un inadecuado clima laboral, los casos de acoso sexual y el desbalance de trabajo familiar. Si no mejoras todo esto, toda la inversión que vas a hacer en los miles de talleres va a ser plata al agua, así de simple, ¿no? Entonces es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Los talleres sirven, pero siempre y cuando las condiciones se vayan mejorando. Bien, y aquí tenemos algunos casos de intervención en riesgos psicosociales, ¿no? Vamos a ver entonces, por ejemplo, tenemos acá el caso de sobrecarga de tareas, ¿no? El peligro psicosocial principal va a ser las exigencias cuantitativas excesivas, las consecuencias observadas serán pues el estrés crónico, errores, horas extras continuas y qué controles se deben aplicar, de acuerdo, esto va a depender de acuerdo a la realidad de cada empresa, ¿no? Pero podrían ser planificación realista,
límites de carga, desconexión digital, aumento de personal, etc. Otro caso de liderazgo inadecuado que puede promover el acoso psicológico y el trato humillante, eso va a desencadenar o puede desencadenar descansos médicos, rotación, errores. ¿Cómo se puede controlar? Con políticas de antiacoso, formación directiva, canales confidenciales para que los trabajadores puedan expresarse, ¿no? También tenemos el caso de teletrabajo sin límites, lo cual es muy recurrente ahora. Si bien el teletrabajo llegó, digamos, como una solución, como una alternativa nueva, ahorita puede ser el dolor de cabeza de mucha gente, porque una vez que me llevo la laptop a la casa, este es tener la oficina en casa, ¿no? Y muchos empleadores no conocen estos límites, ¿no? Yo he visto gente que manda correos a las 3 de la mañana, a las 1 de la mañana, a las 6 de la mañana, y eso no se debe permitir, ¿no? Puede ser quizá algo que se da de vez en cuando, bueno, algo excepcional, sí, pero no puede ser algo de todos los días. Esto va a generar desequilibrio en las fronteras del trabajo-familia y puede ocasionar fatiga, aislamiento, agotamiento profesional. ¿Cómo se puede controlar? Respetando los horarios, ¿no? Y cada vez que yo le digo esto a un empresario, siempre me mira feo, porque es algo tan sencillo como, oye, si tú quieres que tu trabajador, o sea, trabaje bien, respeta su horario, es algo básico, o sea, eso es un derecho, eso no le estás haciendo un favor al respetar su horario. Generar un límite de reuniones, una formación de autogestión de tiempo, gestiones de carga, entre otros. Y luego tenemos el caso de la falta de claridad de rol, ¿no? Que el peligro asociado es la ambigüedad y conflicto de rol. Como consecuencias pueden haber conflictos, sensación de injusticia, errores por solapamiento y como controles tendríamos pues que realizar una matriz de responsabilidades, ¿no? Donde se vaya identificando la responsabilidad de cada uno, reuniones para poder alinear esas responsabilidades y cumplimiento pues de los documentos en caso hubiera. Bien, y aquí vamos a ver dos casitos simples, ¿no? De cómo se puede intervenir dos factores de riesgo psicosociales. El primero es sobrecarga laboral. Bien, vamos a ver entonces cómo sí debemos intervenir y cómo no debemos intervenir. No debemos intervenirlo con capacitaciones en gestión de tiempo, capacitaciones en metodología 5S. Yo recuerdo que en una época, hace como 10 años, la metodología 5S en muchas empresas era la solución a todo, ¿no? Es esta metodología japonesa en la que hay 5 pasos que hay que cumplir para mantener organizado, pues, el trabajo, ¿no? Luego tenemos las capacitaciones en control de estrés. Si yo voy a priorizar esas capacitaciones, como les indiqué, es plata al agua, ¿no? Va a ser solamente una capacitación de 1 o 2 horas, va a ser un recuerdo feliz para el trabajador y luego pasará. Pero si yo priorizo esas otras actividades, probablemente tenga un mejor resultado, ¿no? Habría entonces que identificar los puestos laborales con sobrecarga cuantitativa y mental, definir estándares de tiempos realistas o factibles, mejorar los procedimientos de trabajo, distribuir equitativamente las tareas, facilitar el acceso a la información mediante herramientas tecnológicas y entrenar para la gestión de la carga laboral, ¿no? La intervención va a depender, como les indiqué, de acuerdo a la realidad de cada empresa o área, pero bueno, esos son algunos de los ejemplos. Puedo aplicar todos, puedo aplicar solo algunos, puedo aplicar uno, va a depender del caso que yo tenga. Ese es otro caso de intervención del conflicto trabajo-familia. Y aquí recordemos algo. Este conflicto trabajo-familia se da porque, por lo general, las exigencias laborales interfieren con el tiempo personal del trabajador, ¿no? Un trabajador sale de oficina a las 5 o 6 de la tarde, sale de su fábrica a las 5 o 6 de la tarde, bueno, en ese caso más en la oficina, ¿no? Y bueno, tiene que llegar a casa y lo primero que hace es prender su laptop para continuar trabajando, ¿no? Entonces aquí ya vemos que hay una invasión del trabajo dentro del tiempo o dentro del descanso de la persona. Muchas veces yo he visto que en las empresas, cuando hablamos de conflicto trabajo-familia o doble presencia, como también se le conoce,
lo que priorizan es esto, ¿no? Capacitaciones en el manejo de los problemas familiares, capacitaciones en estilos de crianza, capacitaciones en control del estrés familiar. No está mal, pero recordemos que yo tengo que generar intervención en aquello que yo puedo controlar. Y yo como empresa probablemente no pueda controlar el manejo de los problemas familiares, ni cómo el trabajador cría a sus hijos, ni cómo maneja su estrés familiar. ¿No? Porque el trabajador probablemente no va a querer ni contarme su situación familiar, ni tiene por qué hacerlo. Entonces yo tengo que priorizar otro aspecto, que lo que yo sí puedo controlar, y en este caso lo que yo puedo controlar es el trabajo. ¿No? Entonces yo generaré pues una gestión de la sobrecarga laboral, puedo adoptar prácticas de flexibilidad en distribución temporal del tiempo, ¿no? Horarios escalonados, variables, flexibilidad para la elección de vacaciones, puedo controlar la jornada laboral de los trabajadores con políticas de respeto hacia el horario de trabajo, desconexión digital, y esto puede impactar positivamente en las exigencias familiares de ese trabajador. Ahora bien, hay casos que son pues muy particulares, que también he visto y he podido intervenir en ellos, ¿no? Hay personas, por ejemplo, con problemas familiares muy específicos, por ejemplo, trabajadores que pasan por un proceso de divorcio, o que se encuentran en duelo porque falleció su hija, su hijo, su mamá, su esposa, ¿no? O trabajadores que tienen hijos con ciertas discapacidades o que tienen ciertas condiciones como del espectro autista, ¿no? Que digamos son pues algunos que son graves o muy particulares. Entonces, en esos casos sí puedo yo generar una intervención particular en el trabajador, ¿no? Puedo darle quizás cierta flexibilidad con el tiempo, puedo quizá enviarlo a que haga teletrabajo, ¿no? Para que pueda tener y respetar también todos sus tiempos para que pueda tener un mejor afrontamiento o resolución de aquellos problemas familiares, ¿no? Entonces, en esos casos sí cuenta, se puede priorizar, digamos, la intervención individual, pero generalmente no es, digamos, eh, los casos más comunes, ¿no? Por lo general, tenemos a trabajadores que tienen una vida X y que ellos no quieren contarse sobre su vida y está bien porque es su tema personal, es su tema íntimo, ¿no? Entonces hay que mejorar otros aspectos que van a repercutir en estos horarios de descanso a los cuales cada trabajador tiene derecho. Bien, y finalmente vamos a ver la promoción individual de la salud mental, lo cual también veo que se ha avanzado bastante, pero a mi criterio, muchas veces no suele dar, digamos, grandes beneficios, ¿no? Está bien, o sea, está bien hacerlo, pero hazlo cuando ya has mejorado todas tus condiciones de trabajo. Ahí vas a ver mejores resultados, ¿no? Pero si sigues manteniendo tus condiciones de trabajo que generan muchos problemas de salud mental, esto de acá no te va a ayudar mucho, ¿no? Pero bueno, es algo que es una realidad, lo tenemos, hay muchas empresas que han implementado, ¿no? Este programa de apoyo psicológico o apoyo de bienestar psicológico al trabajador, ¿no? Por lo general lo vamos a ver que se han implementado, ya sean a través de plataformas o de canales de apoyo telefónico por WhatsApp. Se brinda un servicio de apoyo psicológico o servicio de consejería y orientación psicológico o servicio de terapia psicológica. Recordemos que es diferente. El servicio de orientación es solamente una orientación, ¿no? Mientras que el servicio de terapia ya viene, digamos, con una estructura de una terapia con cierto número de sesiones donde se va a enfocar en ciertos aspectos principales para poder mejorar la situación o darle mejores herramientas a la persona, ¿no? He visto también que hay servicios de psiquiatría en muchas empresas, sobre todo las empresas más grandes, ¿no? Eh, bueno, la promoción de la salud mental tiene que estar relacionado con el hecho de que las personas puedan hablar de aquello que les sucede, ¿no? O sea, verbalizar aquellos problemas que tienen, ya sea con canales que brinda la empresa o simplemente verbalizarlo con las personas más que puede identificar dentro de esta empresa, ¿no? También se pueden generar redes de apoyo social. Recordemos que no solamente es que bueno, haya uno de esos servicios, muchas veces las personas
en el trabajo van a crear vínculos estables y lazos más cercanos con ciertos compañeros de trabajo, ¿no? Y bueno, la empresa debe fomentar también que haya espacios, así como espacios formales donde se tiene que trabajar, también espacios informales, como priorizar los descansos, almuerzos quizá de compañerismo, ¿no? De camaradería, que también le llaman. ¿No? O sea, esos espacios también van a crear que las personas pues puedan tener vínculos más cercanos y haya más confianza para generar más apoyo entre ellas. También debe haber una política de tolerancia cero, ¿no? Es decir, hay que priorizar que el entorno laboral debe ser un espacio seguro, tranquilo y saludable donde yo voy a trabajar para evitar situaciones de estrés laboral, de acoso, de abuso de poder o de exceso de trabajo, ¿no? Es importante que se puedan identificar y atajarlas, ¿no? Y acá siendo sinceras, muchas veces el exceso de trabajo se ve en muchas empresas como algo positivo, ¿no? No como, no se ve como algo que no está bien. Y eso yo puedo pensar que es algo cultural, pero a la larga o a la corta eso le hace daño a la gente, ¿no? Yo he visto como muchos trabajadores para que se les renueva el puesto, pues aceptan todo tipo de trabajos, jornadas largas, hacen horas extras que muchas veces no son pagadas ni monetariamente, ni tampoco son cambiadas por tiempo libre, ¿no? Entonces vemos que este exceso de trabajo también, o sea, es parte de la cultura de una empresa y eso es preocupante, ¿no? Porque no trabaja mejor el que trabaja más, ¿no? Sino muchas veces se puede hacer un trabajo bien sin necesidad de extenderse 4, 5, 6 horas. Considerando todo lo que eso repercute en la salud de una persona, ya sea porque no puede dormir bien, no se alimenta bien, toma más estimulantes, ¿no? Y muchas veces este exceso de trabajo termina también en un trabajo que es poco productivo. Bien, y también promover la salud física y el bienestar, pues, de las personas, ¿no? He visto que en muchas empresas ya hay programas, ¿no? De hábitos de estilos saludables, programas de nutrición, que son liderados pues por el médico, la enfermera, la nutricionista, ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado que estos programas no estigmaticen a las personas. Está bien que la persona haga actividad física, que mejore sus hábitos de alimentación, pero también he visto en algunas empresas, ¿no? Que se estigmatiza el hecho de tener sobrepeso, obesidad. Si bien la obesidad es una enfermedad, hay que saber tratarla con pinzas, es decir, em, no puedes inducir a una persona que baje de peso haciéndola sentir mal por su condición, ¿no? O sea, hay que respetar también la situación de una persona. La obesidad no solamente se da porque una persona come mucho, ¿no? Puede haber muchos problemas. Hay un problema hormonal, un problema también económico para tener mejores opciones para poder comer, tiempo, falta de tiempo para hacer actividad física. Como les comenté en esta entidad pública donde se hizo este programa de actividad física, ¿no? La gente no asistía, no porque no quisiera, sino porque no les daba el tiempo. Entonces, ¿cómo implementas tú un programa de esto si no le vas a dar tiempo a las personas para que lo realicen, ¿no? Entonces debe haber una secuencia lógica en todo esto, ¿no? Bien, em, y con esto finalizamos y vamos a realizar la actividad número 2, ¿sí? Bien, he recibido hasta ahora, a ver, déjenme verlo. He recibido hasta ahora 12 trabajos de la actividad número 1. Antes de esto, disculpen, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? A ver, ya, en caso de que no hubiera ninguna duda, ninguna pregunta, les comento, he recibido 12 trabajos de la actividad número 1. No sé si faltará alguien más. Bueno, en caso de que falten y ustedes conozcan a su compañero, bueno, los puede enviar todavía, pero tendrá pues una nota menor, ¿no? La idea es que se pueda cumplir. Bien, entonces, basándonos en la actividad número 1, que ustedes ya han conocido el caso, espero que el caso les haya parecido interesante. No me ha gustado la descripción que todos han realizado sobre el caso. Es un caso que yo tuve la oportunidad de ver en una entidad del Estado. La verdad que he trabajado más en entidades del Estado, ¿no? Y lo que me gusta es que
muchas veces en el estado puedes identificar muchos factores de riesgo psicosociales y están así pues a la vista, ¿no? Y bueno, el caso era, recuerdo, con las personas que atienden a los usuarios, ¿no? La empresa era la SUNAT, ¿no? Que la SUNAT tiene mil problemas, pero también es una empresa muy grande, una entidad muy grande, ¿no? Y también está realizando ciertos cambios, ¿no? Es muy difícil también realizar cambios dentro de las entidades privadas, pero hay implicación, ¿no? De algunas jefaturas, de algunas gerencias, y es muy interesante. Pero bueno, considerando el caso número uno, y como ustedes ya lo tienen, en la actividad número dos, ustedes van a realizar una matriz de intervención de este caso. ¿Sí? Como ustedes ya han identificado los factores de riesgo psicosociales, van a complementar la matriz con al menos la intervención de dos factores de riesgo psicosociales, que es esta de acá. Por ejemplo, ¿no? Ustedes pondrán en la primera sobrecarga laboral, ¿no? Pondrán su objetivo y qué acciones van a tomar. Recuerden que las acciones las tomarán de acuerdo al caso que están mirando, bueno, que el caso que están estudiando, ¿no? Si la sobrecarga es por falta de personal y por herramientas tecnológicas defectuosas, colocaré, ¿no? Aumento de personal, colocaré mejoramiento de tal, 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 ¿no? Y entre otros. Me importa más que puedan completarlo hasta plazo de implementación, ¿no? Hasta ahí lo pueden hacer, lo demás lo pueden dejar, bueno, si creen conveniente lo van colocando, si no, no. Luego pueden obtener otro factor de riesgo psicosocial, supongamos que es el trato, pues trato con usuarios difíciles, ¿no? También cuál es el objetivo y qué acciones se pueden implementar de acuerdo al caso. La idea es que hagan como mínimo dos, pueden hacer más si ustedes desean, no hay ningún problema, lo pueden hacer de forma individual o en grupo, ¿no? Y la entrega es hasta el sábado 15 de agosto, ¿sí? Y este es mi correo, o lo pueden subir a la plataforma del aula virtual, no hay ningún problema, ¿sí? En cualquiera de esas dos modalidades. Bien, la matriz se las voy a enviar, bueno, ya se la envié a Elki en un Excel, ¿sí? Ustedes tienen ya el caso para que lo puedan volver a leer, ¿no? Y puedan hacer su matriz. La tarea es simplemente esta. Bien, ¿tienen hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? Ah, ya, Melanie nos pregunta, dice, ¿a qué se refiere con grupo destinatario? Ah, ya, se refiere al grupo al que se van a aplicar las acciones que estás proponiendo, ¿no? Por ejemplo, si es sobrecarga, digo, si es trato con usuarios difíciles, entonces se colocará cuál es el grupo al que se va a intervenir. En este caso me parece que son los gestores de orientación, ¿no? Si son los gestores de orientación o los jefes o... Ay, ya, aquí. Grupo destinatario, sí, si son los gestores de orientación o los jefes o algún otro grupo que tú has identificado y al que le vas a aplicar estas acciones. A eso se refiere con grupo destinatario, ¿sí? ¿Bien, alguna otra pregunta, duda, comentario? Sí, plazo de implementación es el tiempo, ajá, que ustedes crean conveniente. Puede ser, qué sé yo, 3 meses, 6 meses, un año. Pueden colocar en verdad el tiempo que ustedes consideren, ¿no? Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Crítica constructiva, destructiva. Bien, chicos, si no hay más dudas, entonces, me imagino que ahora o mañana deben estar subiendo la matriz, ¿no? Y para que ustedes lo puedan realizar. Recuerden que la entrega es hasta el sábado 15. Si conocen algún compañero que todavía no ha enviado la primera tarea, díganlo que lo pueden hacer con una nota menor, ¿no? Y que por favor puedan cumplir con esta segunda actividad. ¿Sí? Bien, muchísimas gracias. Espero que haya sido clara. Espero también que las PPTs les puedan ayudar a ustedes a tener una idea más clara y más amplia sobre los riesgos psicosociales. Como ustedes verán, es un tema, no es difícil, sino que es un poco complejo por todo lo que conlleva, ¿no? Como les expliqué, si yo tengo un riesgo físico, como es la mala iluminación,
simplemente lo voy a mejorar cambiando quizá las luminarias, ¿no? Entonces eso es bastante concreto. Pero en el tema del riesgo psicosocial, si se va a presentar sobrecarga laboral, como pueden ver, hay que hacer todo un movimiento, ya sea de procedimientos, de personal, de herramientas, de recursos, ¿no? Y eso muchas veces a las empresas no lo quieren hacer porque les conlleva un gasto, pero es necesario que lo hagan, ¿no? Así que ahí vemos la dificultad de los riesgos psicosociales. No es imposible, sino que requiere de mucha motivación, implicación de las gerencias o del directorio. Muy bien, espero que tengan entonces, que puedan descansar y que mañana puedan tener una buena semana laboral. ¿Sí? Nos estamos, bueno, hasta aquí ya no nos vemos, así que espero que me puedan enviar sus trabajos. Que descansen, ¿no? Y buenas noches.